Profe, es que yo realicé la averiguación sobre los métodos numéricos para terminar el K. Ah, listo, listo. ¿Y cómo le dio? ¿Sí le dieron parecidos? ¿Cuánto le dieron? Ah, no, pues yo investigué pues los métodos, sinceramente, profe, no los evalué, pues como usted nos dijo que sí traíamos la demostración más o menos de cómo eran y todo, pues nos han colaborado. La verdad, sí necesito la ayuda. Bueno, listo. Si quiere, compártanos, aunque ya alguien me había pasado la solución. No me acuerdo quién fue, pero ya me habían pasado una solución. Entonces, si quiere, explíquenos y miramos a ver cómo le da. Ah, pues sí, profe, pues yo encontré dos, básicamente dos soluciones, una estadística y una numérica. Ok, listo. ¿Quiere compartir pantalla o nos cuenta aquí nomás? No, profe, ya les comparto. Pues de por ti descargué el artículo y la tesis donde encontré eso. Listo, bueno, hágale a ver. Bueno, pues la primera que encontré fue una solución más estadística a través de estudios de sensibilidad para la determinación de una ecuación numérica para obtener este coeficiente de longitud de pandeo para estructuras de concreto armado. Entonces, básicamente, pues lo que ellos encontraron fue que a través de un modelo 2D y teniendo en cuenta los cinco factores que más afectan a una columna, los cuales son la cuantía del acero, la esbeltez, las dos rigideces rotacionales de las vigas que tienen conexión a la columna y la resistencia al concreto. A través de estos estudios de sensibilidad y estadística inferencial lograron obtener una ecuación, la cual pues la compararon con suficientes normas y obtuvieron márgenes de diferencia de máximo 37% y mínimo menos 3%. Entonces aquí explican que pues, esta solución es más dedicada y exclusiva para estructuras intranslacionales, que son las mismas arriostradas. Entonces, pues básicamente aquí explican más o menos el concepto que ya habíamos visto y el modelo es este. Ay, no lo pasé, es este. Entonces, pues tenemos dos vigas con una carga axial, una columna con su refuerzo y la simulan de la siguiente manera, una viga con dos cargas axiales y dos resortes rotacionales, que son la representación de las vigas. Entonces, pues aquí están las tres hipótesis del modelo, donde se modela la columna. Bueno, pues este documento es español, entonces ahí le dicen sus muelles a las vigas con materiales elásticos para comparar el valor del beta numérico con la solución elástica. Se obtuvieron solo diferencias en el tercer decimal entre ambos valores del beta obtenido. Se consideró la columna como un comportamiento inelástico y los muelles elásticos, pero con rigidez cero. Entonces se realizaron curvas de carga normalizada esbeltez para observar la coherencia de la influencia de estos factores que ya describí sobre pues, la sección de la columna. Y entonces aquí vienen los estudios de sensibilidad. Entonces ellos variaron las calidades del concreto, las cuantías longitudinales de la columna, la esbeltez geométrica, la resistencia del refuerzo de acero y los factores rotacionales o de fijación de las vigas, desde 0,2 a 0,8. Y pues obtuvieron unas gráficas de sensibilidad, como pues las podemos ver acá, variando las calidades, variando las cuantías y variando todos los parámetros, mejor dicho. Entonces, después de todas estas gráficas, fue que empezaron a través de estadística y toda la relación de ellos, encontraron esta ecuación polinómica, la cual pues Y va a ser nuestro valor del beta, bueno, ellas lo llaman beta, pero pues es el mismo K, y pues siempre va a ser un factor constante por la característica que se relaciona en la columna. Entonces, pues explican que X1 es la resistencia, X2 la cuantía, X3 la resistencia pero el concreto, X4 es la esbeltez, X5 y X6 son las rigideces rotacionales de las vigas. Descubrieron
que los parámetros de la resistencia del concreto y la cuantía longitudinal son los que menos tienen influencia en el valor del coeficiente. Por lo tanto, simplificaron esta fórmula de la siguiente forma, que sería esta. Entonces, es solo introducir las características por ejemplo, en este caso, desde la resistencia al concreto, la esbeltez y las dos rigideces de las vigas, que representan las vigas que conectan a la columna. Y así es que podemos obtener un beta numérico a través del estudio de sensibilidad estadístico que realizaron. Y pues acá ya hacen unas comparativas, donde pues obtuvieron valores siempre mayores del beta propuesto contra el beta inelástico de algunas normas. Entonces, pues en las conclusiones llegaron a que, bueno, acá están las comparaciones. Pues yo no entiendo por qué siempre en un artículo se ven las gráficas tan mal, pero bueno, las conclusiones siempre fueron que la mayoría de los estudios llevados a cabo para determinar el cálculo, en ninguna ecuación simplificada de la norma se tiene en cuenta estos parámetros a cabalidad. Por lo tanto, pues este modelo ayuda a representar un poco mejor la realidad. Encontraron pues que la revisión bibliográfica, que no aparecen al parecer hasta el momento del artículo, no encontraron modelos definitivos de elementos finitos en 2D para un ámbito no lineal que estudia la longitud de Pandeo y para representar la acumulación de la curvatura. Entonces en el siguiente artículo sí tuvieron en cuenta este movimiento y se comprobó que el modelado de la columna real, el valor de coeficiente de Pandeo nunca es menor al elástico. Por lo tanto, el valor que se entrega de Pandeo a través de esta ecuación siempre está por el lado de la seguridad. Listo, pero entonces decías que este artículo es solo para pórticos arrastrados, ¿cierto? Sí, esa fue la limitación, pero entonces encontré el otro, que fue Listo. que este sí es un análisis de elementos finitos. Entonces, en este, pues ya estoy en la parte del ejemplo que ellos dieron en la tesis, donde pues ellos básicamente explican que uno genera pues un modelo matricial en el cual todo nodo tiene 3 grados de libertad. Este modelo está pensado a través de la superposición de una matriz viga y una matriz barra de elementos de rigideces y elementos de rigideces geométricas. A través de esa superposición obtienen, pues, por ejemplo, para este caso, que tienen una viga solo con 3 nodos, obtienen las matrices de rigidez, esta es la de rigidez elástica, y la superponen y obtenemos esta. Posteriormente, obtienen la de rigidez geométrica, que sería esta. Pues estos son los dos nodos, y acá digo los tres, y acá sería la de rigidez geométrica. Que esta la de rigidez geométrica es fundamental porque en los modelos elásticos solo se tiene en cuenta la de rigidez, y en los modelos inelásticos sí tenemos en cuenta la de desplazamientos geométricos de la superficie. Por eso, entonces, este modelo pues siempre es un poquito más poderoso y no depende de si la columna o el piso es arriostrado o no. Ahora sí tenemos la superposición y obtenemos una matriz global de rigidez. Aquí, pues bajo el fundamento hallan su determinante y consideran, pues acá hacen una simplificación con un vector mu, pero pues sabemos que es lambda la longitud al cuadrado sobre i. Y a partir de obtener el determinante, tenemos una ecuación polinómica de n grados igual a la cantidad de grados de libertad acumulados de todos los nodos. Entonces, pues para este caso, como solo fueron 3 nodos, es de grado 3. Y hallamos su solución polinómica y siempre obtenemos el valor menor. Siempre es utilizado el valor menor. Y ahora sabemos que, entonces ahora reemplazamos este valor obtenido, pues acá están haciendo los despejes, entre la carga crítica de Euler, donde nosotros pues sabemos que es pi cuadrado por i sobre la longitud del elemento al cuadrado, pero pues que aquí sabemos que es beta por la esbeltez. Y aquí hacemos el despeje. Aquí hacemos el despeje y obtenemos el beta. Entonces encontraron, para la comparación de todas las normativas que buscaron,
que el valor exacto de beta, como todo método de elementos finitos, entre mayor cantidad de nodos se utilicen, más cerca está la solución. Pero, o sea, hablaban en el estudio que con solo 3 nodos descubrieron que los errores ya empiezan a ser del 1%, del 7%, o sea, valores ya muy pequeños. Y pues en las conclusiones, pues acá analizaron varios casos, ¿no? Porque pues dependiendo de la carga que se fuera a evaluar, como por ejemplo en esta norma, que es la norma española de construcción o el código técnico, ellos tienen unas fórmulas para obtener el beta, que son a partir de unas tablas que C y K dependen de la configuración de el axial inicial de la columna sobre el axial de salida de la columna. Y dependiendo de esos valores obtienes tu C y tu K y reemplazas en la ecuación para obtener el beta. Entonces, pues aquí hicieron las comparativas y, por ejemplo, en esta... bueno, esta es la de los errores, perdón. La de los errores se encontraron con solo 3 nodos para este caso, que los errores estaban del 1, del 2, del 7%, pues para empotrada libre, que ahora fue la configuración más crítica, pero habían errores del 0,002%, con solo 3 nodos. Hay que aclarar que pues esta tesis incluye un código en MATLAB para determinar estas matrices y así evaluar tranquilamente 10 nodos o 40 nodos para obtener betas exactos. Listo. Listo, Walter, muchas gracias. Entonces ahí le arreglo la nota del primer examen. Listo, profe, gracias. Bueno. Pues están muy bien los análisis, pero no era lo que yo estaba buscando. Digamos que sí tiene bastante trabajo eso que han mostrado y es muy bueno saberlo. Pero pues no era básicamente otra cosa. Ya les muestro qué era y dónde se encontraba. Entonces, eso se encontraba en el libro de McCormack, el de concreto. En el libro de McCormack, él tiene pues los nomogramas que vimos la clase pasada para pórticos ariostrados y no ariostrados y un procedimiento para determinar esos factores K, que es lo que estábamos buscando, mediante unas ecuaciones. Alguien ya lo resolvió y sí le da bastante cercano a lo que encontramos nosotros. Entonces, digamos, nosotros habíamos encontrado, que no encuentro el tablero, nuestros valores de K, pues teníamos dos valores, ¿no? Uno para el pórtico arriostrado y uno para el pórtico no arriostrado. Entonces el del pórtico arriostrado nos estaba dando 0,86, no estoy mal. Era este de acá, no, por acá, por acá. Eso lo vimos fue en la presentación. Esperen un segundo. Profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, profe, ya tengo la hojita de la resolución según la bibliografía. Listo, Jorge. Ya les expliqué, entonces yo ahí le tengo en cuenta el bono. Tranquilo. Gracias, profe. Bueno, entonces fíjense que en el ejercicio anterior, como lo hicimos aquí a mano, este K de 0,86 que era para pórticos arriostrados, utilizando las fórmulas de la CI, que son basadas en el código británico, nos da un valor, o le dio a un compañero un valor de 0,91. Y por el otro lado, por el lado de los pórticos no arriostrados, nos dio 1,58 y por el lado de las fórmulas da 1,59. Entonces, pues esta metodología de las fórmulas es bastante buena para hacer programitas, ¿no? Con esto podemos hacer unos buenos programitas que calculen automáticamente esos factores K. Listo. Entonces,
vamos a continuar con el curso y vamos a continuar con nuestro ejercicio de efectos de segundo orden. Entonces, por aquí tengo Vamos a analizar nuestra estructura que analizamos esperen, estoy compartiendo, sí, mediante el diseño cortante, ¿cierto? Entonces habíamos llegado a unas secciones de estas columnas finales de 30 por 55. Entonces nuestra columna finalmente es este de aquí de 30 por 55. Así. 200 por 550 milímetros. Y el refuerzo que le habíamos colocado era 4 filas de barras número 7. Entonces serían 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2 y 1, 2. Todas son barras número 7. El concreto que habíamos encontrado era 28 megapascales, acero de 420. Listo. Y ya, eso es lo que teníamos. Las vigas terminaron siendo unas vigas de 30 por 40. Entonces, vigas de 30 por 40. Y ahí teníamos nuestras combinaciones de carga. Habíamos metido carga muerta, carga viva y carga de sismo. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es un análisis de primer orden. Pero para hacer nuestro análisis de primer orden, vamos a guardar una copia del archivo y vamos a llamarlo, vamos a colocarle el sufijo Q, lo cual quiere decir que es para calcular el índice Q. ¿Qué nos toca hacer? Calcular el índice Q, que lo define la norma como. Este Q tiene que ser por piso. Vamos a calcularlo por piso. Un segundo, encuentro aquí. Sumatoria de las cargas últimas axiales de las columnas multiplicado por la deriva de piso dividido entre el cortante que produce esa deriva por la longitud. Cortante último. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que hacer un análisis de deriva para encontrar estos delta O, ¿sí? Pero tenemos que usar la sección fisurada. Si usamos la sección fisurada, quiere decir que la inercia de las columnas va a ser el 70% de su inercia bruta y la inercia de las vigas tiene que ser el 35% de su inercia bruta. ¿Cómo hago esta modificación en mi programa? Pues simple, llego aquí, defino las secciones y le digo, listo, las columnas, modifíquelas. En Set Modifiers encuentro momentos de inercia. 0,7, 0,7. Ok. Entonces, cuando él analice el ejercicio, pues la inercia se va a reducir al 70%. Para la columna 1, para la segunda columna, hago lo mismo, modifico al 0,7. Listo. Y, ok. Y la viga, pues la modifico al 35%. 0,35 y 0,35. Listo. Y, ok. Entonces aquí ya quedó esto. Y tengo que hacer un análisis. Vamos a ver qué cargas de combinación tengo. 1.2 muerto y 1.6 viva. Y por acá tengo 1.2 muerta más 1 sismo más 1.6 viva. Vamos a definir. A ver esto un momento. ¿Cómo está el sismo? El sismo está el E. Listo. Entonces,
Las derivas toca hacerlas con... Vamos a agregar una copia de esta. Y vamos a calcular las derivas, pero las derivas toca calcularlas con la carga completa. Ya, entonces, una vez el sismo. Porque pues estamos calculando derivas, ¿no? Estamos ok. Pues con esta combinación es con la que vamos a trabajar. Pero entonces necesito esta combinación partida también en dos partes. 1.2 con 1.6 y una que sea solo el sismo. 1F. Y ahorita vemos para qué necesitamos esto. Ya van a agregar, ok. Y le damos, ok, listo. Aquí están mis dos combinaciones y la combinación principal. Ok. Entonces, ya reduje la inercia. Voy a calcular mi modelo. Corre, analiza y encuentra la deformada. Y voy a mirar cuál es la deformada de... bueno, recordemos las alturas de entrepiso 3.5, 3.2 y 3.2. Entonces vamos a encontrar la forma deformada de la carga F. Entonces por aquí yo había puesto una combinación 1F. La curva deformada, listo. Entonces voy a hacer una tablita por acá. Entonces el piso, 1, 2 y 3. El desplazamiento de piso y la deriva de piso de cada uno. Bueno, entonces el desplazamiento del primer piso, que es este de acá, es en X 0.0502. El segundo, 0.1278. Y el tercero, 0.1962. Listo. Estas derivas son con sección fisurada. Estos desplazamientos, ¿cuál sería la deriva? Pues la deriva del primer piso sería 0.0502, la del segundo piso sería esta diferencia, 0.1278 menos 0.0502, 0.0776, y la deriva del tercer piso vendría siendo 0.0684. Listo. Ahora voy a sacar los otros valores. Este L se me olvidó que era la longitud de eje a eje de piso. ¿Ya? Entonces por aquí va a tener un L que va a decir, en este primer caso estamos hablando de 3.5, 3.2 y 3.2 metros. Listo. ¿Cuál es el cortante último de piso y cuál es la carga última de piso? Entonces, ¿cómo calculo yo eso? El cortante último lo puedo encontrar con los diagramas de cortante. Entonces vengo y le digo, muéstreme para la combinación 1F los diagramas de cortante 2,2. Ajá, entonces, para el tercer piso, el cortante va a ser la suma de estos cortantes, 86.89 más 206.6 más 86.89. El cortante actuante en este último nivel es de 380.38. 380. Listo. Siguiente nivel. 181.6 más 274.5 más 181.6. Estamos hablando de 637.7. Y el último, 241.48 por 2 más este de aquí, 290.44. Es decir, 773.4. Y la carga última, pues va a ser la carga última, pero de la combinación 1.2 muerta más 1.6 viva. Que tiene que ser carga última de muertas y vivas. Y le damos fuerzas axiales. Y sumamos las cargas de cada columna. 134
más 263, más está aquí también 134. Eso me da 531 para el último piso. 531. Ah, esto lo escribí al revés, ¿cierto? Los escribí al revés, qué pena. Estos dos están mal. Estos. Listo. 531. Para el siguiente nivel sería 271 más 522 más aquí 271. Eso me da 1064. Y el último me da 408 por 2 más 786. Es decir, 1602. Listo. Ya tengo todo para calcular el índice Q por cada uno. El Q de cada piso. Entonces, el primer piso sería 1602 multiplicado por la deriva, 0.0502 sobre 773.4 por 3,5. Eso me da 0.029. El segundo, 1064 por la deriva, 0.776 sobre 3.2 por 637.7. El segundo me da 0.04. Y el tercero me da 531 por 0.0684 sobre 3.2 por 380. 0.029. Listo. Ya con esto puedo definir cuál es el límite de los pórticos, si es ariostrado o si no es ariostrado. Entonces, para este caso, cuando Q es menor que 0.05, se me olvidó cómo era esa verificación. Listo. Cuando el Q sea menor a 0.05, el edificio es arriostrado. Este, como es un pórtico resistente a momentos, es de esperar que no sea arriostrado, ¿no? Porque estos pórticos son pésimos para el desplazamiento lateral. Entonces, este es no arriostrado, no arriostrado y no arriostrado. Y esta es la verificación de este piso. Ahora pues tengo que hacer la misma verificación, pero en sentido Y. Entonces, mi modelo tridimensional lo analizo en la dirección Y. Y ahí analizo si es arriostrado en una o en dos direcciones. ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? Profe, yo tenía de la clase anterior que cuando es menor o igual a 0,05 se considera arriostrado. Y cuando era mayor, sí era no arriostrado. No sé si está bien. Espérame. Sí, correcto. Si es menor a 0.05 se considera arriostrado. Ah, ya. Todos serían arriostrados acá, ¿no? Tienes razón, todos son arriostrados. Sí, correcto, todos son arriostrados. Listo. Ahora, después de haber determinado cuál era el Q, ¿no? Entonces por aquí teníamos como el
paso a paso, si lo encuentro por acá. Decía primero el Q, entonces ya dijimos que es arrastrado, y ahora seleccionemos la columna que vamos a analizar de nuestro pórtico. Entonces toca una columna de algún piso, de algún nivel, el que queramos. Entonces ustedes dirán, ¿cuál columna quieren? ¿Cuál? Voy a poner esto estándar. Okay. ¿Cuál columna analizamos? La central, profe, ¿no? ¿Esta de acá? Listo. Vamos a analizar esta columna central. Entonces, voy a llevar esto. Era buena idea dejarlo de la otra forma. Offset, creo que era offset. Era extrude. Ya. Listo, entonces vamos a analizar esta columna de acá. De esta hasta acá. Bueno, entonces, después de haber definido la columna, tenemos que encontrar el K. Nosotros lo vamos a hacer con el nomograma, que es como está según nuestra norma. Bueno, entonces, si quieren verificarlo después con el método de las ecuaciones, sería perfecto. Vamos a definir si sub A y si sub B. Las columnas tienen la misma sección. Entonces la inercia de esas columnas sería la base por la altura al cubo sobre 12. El módulo de elasticidad, esto es la inercia de las columnas. De las columnas vendría a ser 4700 por la raíz de 28. Y la longitud de las columnas, pues depende, tiene que ser la longitud útil, ¿no? Entonces, vamos con la longitud útil de la columna de estudio. La que yo estoy estudiando tiene una longitud útil de 3.2 menos la altura de la viga, menos 0.4. Entonces sería 2.8. Lo mismo esta. 2.8. Y esta de acá abajo tendría 3.5 menos 0.4, 3.1. Listo. Que esto es lo que yo llamo la longitud útil de la columna. Bueno. La inercia de las vigas. Las vigas son de 30 por 40. Y el módulo de elasticidad, pues es el mismo de las vigas. ¿Cuánto les da la inercia de la columna y la inercia de la viga? Este me da la primera y la otra me da 0.4 al cubo dividido entre 12, 1.6 por 10 a la menos 3 metros a la 4. El módulo de elasticidad pues lo puedo calcular, pero bueno, calculemos. 4700 por la raíz de 28. A mí me da 24.870. Listo. Me da lo mismo, megapascales. Perfecto. Ahora, vamos a calcular el factor psi sub A. Recuerden que el factor psi se calcula como la sumatoria de E por I sobre L de las columnas sobre la sumatoria de las vigas del E por I sobre L. Si es el mismo material, el de las columnas y el de las vigas, pues el E se puede eliminar.
y nos queda un poquito más sencilla la expresión. Entonces, calculemos si sub A. ¿Cuántas columnas llegan a si sub A? La columna superior y la columna inferior. Entonces, esas dos columnas tienen la misma longitud útil. ¿Sí? Esperen, ese si sub A usaba longitudes. Espérenme, verifico, no sé qué le estoy embarrando. La longitud. Y miramos en la norma rápidamente, antes de ir a embarrarla. Por acá debe estar. Entonces esto es... Creo que la longitud entre ejes, si no estoy mal. Archivo reciente, la norma, acá. Listo. LC, sí señor, es longitud a ejes. Luz del elemento a flexión medida centro a centro de apoyo, sí, luz entre ejes. Entonces, si sub A, tengo que sumar las dos columnas, entonces voy a ponerles nombres. Esta va a ser la columna 3, la columna 2, la columna 1. Listo. Esta va a ser la viga 1 izquierda, la viga 1 derecha, viga 2 izquierda, viga 2 derecha, viga 3 izquierda, viga... bueno, esa no la necesito. Qué bueno. Listo. Entonces, para si sub A, tendría que ser la columna 3 más la columna 2 sobre la viga 2 izquierda más la viga 2 derecha. Sí, eso es básicamente lo que vamos a hacer. ¿Qué quiere decir cada esta expresión? Pues su relación I sobre L. Entonces, como estas dos columnas, 3 y 2 son la misma longitud, pues es 2 veces la inercia de las columnas, 4.16 por 10 a la menos 3, dividido entre la longitud centro a centro. Entonces estamos hablando de una distancia de ejes de 3.2 metros. Y las vigas, pues son las mismas vigas. Creo que esas longitudes son la misma. Voy a verificar. Aquí está 6 metros y aquí está 12 metros. Sí, señor. Tiene 6 metros cada viga. Entonces sería 2 veces la inercia de la viga sobre 6. Por favor, me calculan ese factor. Por el otro lado, si sub B sería. Entonces llega y dice, sería aquí en el nodo B llegan dos columnas, columna 2 y columna 1. Y las vigas, pues llega la viga 1 izquierda, viga 1 derecha. Si seguimos la misma metodología, pues esta sería 4.16 por 10 a la menos 3 sobre la longitud de la columna 1, 3.5 a ejes, más 4.16 por 10 a la menos 3 sobre 3.2. Y abajo sí sería el mismo factor de arriba, este mismo de acá. ¿Cuánto les dan esos dos factores? Profe, perdón, me quedó una duda. Es que en el ejemplo de la clase pasada trabajamos para las columnas, fue con la longitud no entre ejes, sino libre, digamos. Porque aquí se maneja la longitud entre ejes. Porque este estaba mal, el de la clase pasada. Aquí en la norma está sobre LC. Y si vas a las definiciones, la L aquí dice luz del elemento a flexión medida centro a centro. El LU es que toca tener mucho cuidado con eso. Ahí yo la embarré la vez pasada. En otras partes sí toca usar LU, que es la que es libre. Pero para el análisis de SK, de esos coeficientes sí, toca con la longitud eje a eje. ¿Listo? Entonces lo de la clase pasada está mal. Tocas de esta forma. Listo, profe. Perfecto. ¿Cuánto les dan esos factores, chicos?
A mí el primero me da 4.875. Listo. Voy a confiar. O alguien que le haya dado lo mismo. Y el segundo. Igual. Listo, perfecto. ¿Y el segundo? Profe, el segundo da 4.67. Gracias. Listo. Ahí están. Si sub A, si sub B. Entonces traigo el nomograma de estructuras arriostradas. ¿Sí? Ojo con los nomogramas. Tiene que ser el de estructuras arriostradas. Y voy a trazar la recta que una 4.87 con 4.67. Entonces, 4.87 va por acá con 4.67. Listo. Entonces el K aproximadamente está en más o menos 0.92. ¿Sí o no? .92. Listo. Entonces con estos dos del nomograma obtengo un K igual a 0.92 para esa columna. ¿Qué pasa si estuviéramos haciendo la columna 1? Pues el C sub B seguiría igual, o sea, este C superior seguiría igual, pero este inferior, ¿sí? Al ser un apoyo, ¿qué pasa? ¿Qué valor tomarían? Articulado empotrado, ¿no? No, arriba tocaría calcular un C sub A y abajo un C sub B, ¿sí? Si fuera a hacer esta columna C1. Entonces, este C sub B se me vuelve mi C sub A y este de acá abajo se vuelve mi C sub B. El C sub A es el mismo C sub B de la columna anterior, o sea, es este mismo. Pero el C sub B, ¿cuánto valdría al ser la columna empotrada en la parte inferior, según el modelo? Únicamente considerando la rigidez de dicha columna, nada más. ¿Sí? No, señor, pues como ya está la condición de apoyo, resulta que, recuerden que esto lo hago es porque en estas columnas superiores yo no sé cuánto es la rigidez torsional de esas de esas vigas, pero aquí ya me está diciendo el modelo, esto es un empotramiento, sí o sí es un empotramiento. Bueno, Profe, ¿no sería infinitamente rígido? exactamente, y si es infinitamente rígido, Sí, también es infinito. Tiene infinito. exactamente. Entonces tendrían que darle un valor pues, de infinito. Es decir, tendrían que trazar esta línea. ¿Sí? Infinito en un extremo y en el otro no. Profe, una duda con respecto a eso. Cuando Claro. uno en el modelo de las columnas de primer piso que sabe que son más largas porque van hasta la cimentación, pero ellas están confinadas por, pues, al nivel de material y de piso, uno en esa condición, ¿cómo evaluaría esa columna? Solo tomaría la altura libre que ya no está confinada y la parte confinada sí sería así como un apoyo empotrado. Exactamente, sí. Digamos, aquí viene alargado otro poquito y viene aquí su dado y sus pilotes. Por ejemplo. Y el terreno llega hasta por acá. Este es el nivel del terreno. Entonces, pues su eje tiene que empezar a medirlo a partir de este punto. Hasta donde llega el terreno que confina el pedestal de la cimentación. Bueno, Listo, profe, gracias. ok. Listo. Esto. Entonces ya determinamos el K de esa columna, ya determinamos el Q también, ¿cierto? Para ese nivel. Y ahora nos toca determinar los efectos de esbeltez. Entonces, listo. Primero, vamos a
verificar el requisito de la norma, este de acá. Entonces, nuestro pórtico está elemento a compresión arriostrado contra desplazamiento lateral. Entonces, para nuestro pórtico aplica esta condición de acá. Venimos por aquí y vamos a trazar una línea por acá. Listo. Entonces, vamos a verificar que nuestra columna esté arriostrada o no. Entonces, vamos a determinar el factor KLU sobre R. Entonces, el factor K ya lo calculamos, dijimos que era 0.92 aproximadamente, multiplicado por LU. Ahora sí es la longitud útil, 2.8 metros. Sobre el radio de giro de la sección. ¿Cuánto sería el radio de giro de esa sección? ¿Se acuerdan cuánto les dije que la norma nos permitía tomar de radio de giro? 0,3 por la altura, ¿no? La altura. ¿Cuál es la altura de esa columna? 0,55. Listo. ¿Por qué? Porque pues estamos analizando la flexión. Voy a dibujarlo acá en morado en este eje. ¿Listo? Estamos analizando esta flexión. Entonces la altura es esta. Esta sería la altura de mi columna. 0.55. Si estuviéramos analizando el pórtico perpendicular, pues entonces la altura sería la otra, 0.3. Bueno, Profe, dígame. pero yo tengo una duda. Ese radio de giro, pues nosotros sabíamos que era raíz de I sobre A, pero esa inercia, como nosotros la reducimos, ¿no afecta ese radio de giro? Sino, o la consideración de las normas para esa. No le afecta. Para esto, la inercia fisurada es solo para determinar el índice Q. Ah, listo, profe, qué pena, gracias. Vale, perfecto. Entonces, esto me da 15.6. Ahora, vamos a determinar la relación M1 sobre M2. ¿Listo? Vamos a ver qué nos dice la norma de esa relación. Entonces por aquí debe estar listo. El término M1, M2 es positivo si la columna está flectada en curvatura simple y negativo si el elemento tiene curvatura doble. ¿Cómo sé si tiene curvatura simple o doble? Pues vengo y observamos la combinación muerta más viva más sismo, momento 3,3. Esto, curvatura es doble. ¿Sí? La deformada de mi figura, la deformada de mi columna, es de curvatura doble. Vamos a mostrarla por acá. De pronto aquí no se ve bien, pero pues aquí se ve como si fuera una S, ¿cierto? Entonces es una curvatura doble. Listo. Entonces dice, si la curvatura es doble, es negativo. Bueno, ¿qué es M1 y qué es M2? Entonces M1 es el menor momento amplificado en el extremo y M2 es el mayor momento amplificado en el extremo de la columna. Entonces llego, voy a sacar de nuevo mis diagramas de momento. Digo, en un extremo estamos en 474 y en el otro en 403. Entonces sería M1, 403, M2, 474. ¿Ya? Y por acá dice otra condición para esa relación. ¿Dónde es que estaba eso? Creo que ese valor no puede ser menor a 0.5. Entonces está por acá. Una vez que no me acuerdo dónde está eso. Acá.
Sí, este factor M1 sobre M2 siempre tiene que ser mayor a 0,5. Siempre. ¿Listo? Bueno, entonces nuestro factor sería 403 dividido entre 474, 0,85. Listo. Ahora, evaluemos ese límite. 34 menos 12 por, como es curvatura doble, entonces la norma dice claramente negativo si el elemento tiene curvatura doble. Entonces esto sería 12 por menos 0,85. Eso nos da 34 más 12 por 0,85, 44,2. Pero la norma dice tiene que coger el menor de estos dos. Tiene que ser menor o igual a 40. Entonces, K por LU sobre R, 15,6 es menor o igual a 40. Quiere decir que no considero segundo orden. Y hasta aquí llega mi ejercicio. Porque estoy cumpliendo esta relación. Si fuera al revés, si KLU sobre R fuera mayor a 40, pues entonces tendría que hacer el análisis de segundo orden. ¿Está claro? Profe, ¿podría mostrar nuevamente, por favor, dónde obtuvo los momentos M1 y M2? Es que en esa parte está mirando a otro lado. Claro. Cuando tengo aquí la columna, le pongo la combinación de diseño. 1,2 muerta más 1,6 viva más el sismo sin dividir por R, ¿no? Ah, no, espérate porque aquí nos toca con el sismo sobre R. Entonces debería ser... Necesito crear otra combinación. Sí, tiene que ser con la combinación del sismo con el R. Ya, listo. Le doy F5. Listo. Saco esta columna con la combinación de diseño. Listo, aquí está. 94 con 80. 80 sobre 94. 0,85 nos da igual. Listo. Entonces, combinación de diseño con sismo reducido. M1 es el mínimo de los dos momentos. 94, 80, pues 80 es el menor. Y M2 es el mayor. Si el diagrama tiene esta forma, pues es curvatura doble, entonces la relación M1 sobre M2 es negativa. ¿Listo? De ahí salieron. Entonces sería 94 y 80. Esperen, voy a corregir esto. Es el lápiz. Uy. Profe, 94 una duda, y 80. Sí, dígame. profe, cuando usted dice que tienen curvatura doble es porque tienen tanto momento positivo como negativo en los extremos, o sea, se invierten los momentos, porque en el caso de una envolvente, ¿cómo sería? Te muestro la envolvente. No, la envolvente no nos sirve, nos toca analizarlo por caso de carga sencillo. No, con envolvente no puedes hacer eso. Sí, con envolvente no se puede. Nos toca con casos de carga separados. Profe, y entonces para ahorrar un poco como ese análisis de caso por caso, uno sabe que la curvatura doble pues es como la más crítica, pues no podría asumir curvatura doble para toda situación cuando tenga una.
Sí, podrías hacerlo, pero no sé. No sé, está dura la pregunta, ¿verdad? Si se trabaja con la combinación más crítica de diseño, ¿no podría servir? Sí, nos tocaría con la que hicieron el diseño de flexocompresión, la más crítica, con esta deberían hacer este análisis, la que tenga mayor momento. Con esa es con la que toca hacer ese análisis. O sea, esta que es 160 con 795. 160 con 795. Y esa columna creo que fue esta misma. ¿Es esta? Sí, tocaría con la combinación que tenga mayor momento. ¿Mm? Con la que nos dé mayor momento, con esa tenemos que hacer el análisis. Y de ahí sacamos los diagramas. Bueno, o si no, pues compramos setups. Nos ahorramos todo esto. Listo. Entonces, pues no considero segundo orden. La idea del ejemplo es que sí lo considere. Entonces voy a suponer que KLU sobre R es mayor a 40. Voy a suponerlo. Entonces voy a hacer el análisis de segundo orden para ese pórtico arriostrado. Entonces, estructuras sin desplazamiento lateral. Entonces, la columna tiene que ser diseñada para la carga última del diseño aquí que hicimos a flexocompresión, pero el momento último se va a multiplicar como delta por M2. ¿Qué es delta? Entonces, delta yo lo puedo calcular como Cm sobre 1 menos Pu sobre 0.75 P sub C. Y pues tiene que ser mayor o igual a 1. Listo. ¿Qué es Cm? Pues es el factor que considera las cargas transversales. Listo. Entonces, Cm, cuando la columna no tiene cargas transversales, lo podemos calcular como 0.6 más 0.4 M1 sobre M2. ¿Listo? M1, M2 es igual positivo curvatura simple, negativo curvatura doble. Entonces sería 0.6 más 0.4 por menos 0.85. 0.26. Listo. PU es la carga última en la columna para esa combinación. Entonces, pues, en este caso nos había dado 160. Para mi ejercicio, pues voy a sacarla de aquí como carga última de esta combinación. La carga axial sería 523. Entonces van a ir por acá. La carga última de esa columna eran 523 kilonewton. Listo. Entonces ahora voy a determinar PC. PC es la carga crítica de Euler, calculada como pi al cuadrado
por EI sobre el factor KLU al cuadrado. KLU pues ya lo conocemos, pi al cuadrado es pi normal y EI. Vamos a analizar el factor EI. Entonces tenemos tres formas de calcular EI. La primera es esta de acá. 0.2. Bueno, voy a traerlas de la norma para evitar problemas de transcripción. En la norma. Acá. Estas son las dos opciones para calcular el EI. Vamos a analizarlas y vamos a ver qué tanto varía la una de la otra. Entonces vengo por acá, la pegamos. Acá, listo. Esas son las dos opciones. El módulo de elasticidad del concreto por la inercia del por la longitud. Ajá. Por LC por IG. Un momentico, voy a verificar que ese valor sí esté bien. Está un poco extraño. Sí, creo que ese LC no va. Regálenme un segundo. Revisamos el ACI. Este es el del 318-2005. Y por aquí estaba. Ese está en C. ¿Dónde estaba eso? Acá está, aumento magnificado de estructuras sin desplazamiento. Aquí está, sí. Este sí es el colmo. La norma es una copia y está mal copiada. Vean. Esto no va. Esta LS no va. Ya, listo. Entonces voy a corregirlo por acá. Listo. Ahí está. Entonces vamos a evaluarlas. Y vamos a ver cuánto nos da cada una por separado. Entonces el módulo de concreto por la inercia bruta más el módulo del acero por la inercia de las barras sobre 1 más beta DNS. Vamos a calcular primero. Nos hace falta ahí sería el beta DNS. Beta DNS. Listo. Regálenme 5 segundos, ya regreso.
Listo, chicos, qué pena, muchas gracias. Entonces, estábamos con el factor beta n de ns. Entonces dice, la definición es la relación entre la máxima carga axial sostenida mayorada de un piso y la máxima carga axial mayorada asociada a la misma combinación de carga. Vamos a ver qué nos dice la norma de ese beta de ns. Dice, el término beta de ns es la relación entre lo mismo que les acabo de decir. No debe ser mayor que 1. Dice, el flujo plástico debido a cargas sostenidas. Dice, para simplificar se puede suponer que beta de ns es 0.6. Para el caso de la ecuación C10-15, pues queda un poco más reducida, que es esto de acá atrás. Listo, entonces vamos a tomarlo como 0.6 según la norma. La otra traducción es básicamente beta de ns va a ser la relación entre la carga axial y otra carga axial. Esta carga axial superior corresponde a 1.4 veces la muerta y esta a 1.2 muerta más 1.6 viva. Esa relación. Vamos a ver cuánto nos da a nosotros para comparar a ver qué tan diferente a ese 0.6. Entonces, encontremos la carga axial 1.4 muerta. No está. Me toca crearla. La muerta 1.4 agregar. Corremos el modelo y observamos las axiales. Entonces esta tiene que ser 1.4 muerta, es decir, 447 sobre 1.2 muerta más 1.6 viva. 523. Esto me da 4, 4, 7 y entre 5, 2, 3 me da 0.85. Yo puedo decidir tomar este 0.85. La norma me permite usar 0.6. La condición es que beta de ns siempre tiene que ser menor a 1. Entonces podemos tomar cualquiera de los dos. Y el otro factor que es extraño es ISE. ISE, la inercia del refuerzo con respecto a su sección transversal. Entonces para eso necesitamos recordar cómo estaba distribuida nuestra columna, cómo estaban distribuidas sus barras de refuerzo. 3, 4, 1, 2, 1, 2 y 1, 2, 3, 4. Y por acá está el eje centroidal de mi sección. ¿Sí? Listo. Entonces, calculemos la inercia de las barras. Entonces, ¿cómo calculo la inercia de un elemento? Pues recuerden que la inercia es su inercia centroidal más a por d al cuadrado. La inercia centroidal de las barras es muy bajita, entonces solo va a ser a por d al cuadrado. Entonces, ISE va a ser igual a... Recordemos que la barra de número 7 tiene 384 milímetros cuadrados. ¿Cierto? Sí estoy bien. Entonces, esta fila y esta fila pues, tienen la misma cantidad de área y tienen la misma distancia al centroide. Y esta fila tienen la misma área de barras y la misma distancia al centroide. De 1 y de 2. ¿De dónde sacamos esos valores? Puedo sacarlos aquí de mi hoja de cálculo.
Entonces de 1 sería 479.37 menos 550 sobre 2, es decir, 204.37. 204. Y de 2 vendría siendo 343.12 menos 550 sobre 2. 68.12. 68. Listo. Entonces, área de esta primera fila, voy a llamar las filas, voy a enumerarlas. Esta va a ser la fila 1, la fila 2, la fila 3 y la fila 4. La inercia de la fila 2 y 3 es la misma, porque fíjense que la distancia, aunque sea negativa hacia abajo, ¿cierto? Pues está elevado al cuadrado, entonces va a ser 2 veces, porque estamos considerando la fila 2 y la fila 3, multiplicado por 2 barras de 384, multiplicada por la distancia al cuadrado. ¿Listo? Más 2 veces, porque ahora voy a considerar la fila 1 y la fila 4, por 4 barras por 384 por la distancia al cuadrado. Y esto me da una inercia en milímetros a la 4. Si la paso a metros, esperen, en metros me da 1.3494 por 10 a la menos 4 metros a la 4. Entonces ya tengo todos mis factores, voy a evaluar estas dos expresiones. Entonces digo 0.2 multiplicado por el módulo de elasticidad del concreto. Voy a subir un momento a mirar cuánto era ese módulo. Yo lo había calculado por acá. 24.870 megapascales. Entonces 0.2 por 24.873 ceros para pasarlo a kilopascales, multiplicado por la inercia bruta de la sección. Recordemos que la inercia bruta sería 0.3 por 0.55 al cubo sobre 12. Es decir, ¿cuánto les da ese valor? Se había dado 4.16 por 10 a la menos 3. Más el módulo de elasticidad del acero, 200 por 10 a la 6 en kilopascales, por esta inercia del acero, 1.3494 por 10 a la menos 4. Y acá 1 más 0.6. Por favor, alguien que calcule ese valor. Que sería 0.4 por 24870, 123 por la inercia bruta sobre pues 1.6. ¿Cuánto le dan esos dos valores? Profe, el primero da 29.800.
Y eso está en unidades de kilonewton por metro cuadrado. ¿El segundo? El segundo da 25.865. Listo. 25.000. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? Entonces, porcentualmente, estamos hablando de una diferencia del 13% de diferencia. Que pues no es mucho, ¿no? O sea, un 13%. Entonces, podemos tomar cualquiera de las dos según la norma. Obviamente, la más fácil de tomar es esta. ¿Sí o no? Mucho más fácil que ponernos aquí a calcular la inercia de todas esas barras. Y listo. Entonces decidimos continuar con ese valor. Ya habiendo calculado ese valor, pues vamos a calcular pi al cuadrado por EI, 25.865, sobre K por LU. Entonces el K era 0.92. El LU era 2.8 al cuadrado. Listo. Pi cuadrado por 25.865 dividido entre 0.92 por 2.8 al cuadrado. Me da 38.469 kilonewton. Esa es la carga crítica de pandeo. ¿Sí? ¿Sí les da lo mismo? Bueno. Delta. Entonces dijimos delta estaba por acá arriba. Cm, que Cm nos dio 0.26 sobre 1 menos la carga última, que eran 523, sobre 0.75 por la carga de pandeo, 25.865. Esto me da 0.26 sobre 1 menos 523 sobre 0.75 por 865. Eso me da un delta de 0.26. Este delta tiene que ser mayor o igual a 1. Entonces, mi delta es 1 y pues no tengo que amplificar ningún momento. Básicamente eso es lo que me está diciendo. Ahora, hay una regla especial que dice que el M2 mínimo que yo voy a analizar tiene que ser igual a PU por 150 más 0.03 H con las H en milímetros. Creo que es esa. Está por aquí en las normas. Por un momento acá. 15 más 0.03. Entonces borramos esto. Listo. Ahí. Entonces mi carga última son 523. 15 más 0.03 multiplicado por SH tiene que estar en milímetros. Listo. Es decir, 550. O con las unidades sería 523 por 15 más 0.03 por 550 dividido entre 1000. El momento mínimo son 22 kilonewton metro.
Y el M2 que estamos analizando, por aquí ya lo habíamos puesto, era 94. Entonces me voy con M2 igual a 94. Mi momento final de diseño pues sería delta por M2, es decir, 94 kilonewton metro. Y con ese momento voy a diseñar. Obviamente si mi pórtico tuviera desplazamiento lateral, si este factor me hubiera dado superior a 40, quiere decir que sí tengo que considerar los efectos de esbeltez, pues muy probablemente este delta sería mayor a 1, que es la idea de este método. Bueno, ¿alguna pregunta de esto, muchachos? Hay un problemita y está aquí con los factores psi sub A y psi sub B. Y el problemita es que básicamente tenemos que reducir esas inercias por sección fisurada. Se me olvidó decirles ese pequeño detalle. Entonces, estas toca reducirlas al 70 y estas al 35. Va a prácticamente duplicarlas. ¿Sí? Si realizan esa operación, pues estos valores le van a dar casi que duplicados. Entonces, pues el nomograma creo que no me va a cambiar nada. Si los duplico van a ser como 8 y casi 0.9394. Entonces, afortunadamente no cambia mucho. Pero entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, este análisis de psi sub A y psi sub B tiene que ser con inercia fisurada. Bueno. Y esa es la forma de analizar un pórtico. Pues no, cuando es arriostrada contra desplazamiento lateral. Y pues obviamente solo una columna. Y solo analicé esta columna C2. Falta pues ya ver un ejercicio con una columna que sí tenga mayoración. Pero yo creo que eso lo vemos la próxima clase. La próxima clase hacemos un ejemplo para un pórtico que sí, un pórtico no arriostrado, el cual pues va a tener una magnificación de momentos un poco diferente a esta. ¿Alguna pregunta, muchachos, o alguna duda? Profe, para este tema, pues usted nos comentó que entraba en el examen. Los momentos, los axiales que evaluamos desde el SAP, ¿va a ser como el segundo parcial que no los suministra usted, profe? ¿O cómo sería ahí? No, si me toca dárselos porque si no, no alcanzan a acabar el ejercicio. Yo les doy todos los diagramas de momentos y de axiales y de cortantes que necesiten. Ah, perfecto, profe, gracias. Bueno, todo esto pues es necesario hacerlo, ¿no? Verificar estas fallas por esbeltez de las columnas. No sé qué más decirles, comentarles al respecto de esto. Bueno, eso sería como más o menos una vista del ejercicio de todo lo que toca hacer. Entonces recordemos, primero calculamos el Q, luego hicimos el análisis del K, luego verificamos si hay esbeltez o no del elemento y pues en dado caso aquí en este ejercicio no nos tocaba hacer magnificación de momentos. Si hubiera esbeltez pues hacemos la magnificación de momentos con esta forma de acá. Calculamos un factor delta que depende de Cm, Pu y 0.75 Pc y con eso obtenemos estos factores. Este factor delta nos dio menor a 1, lo suponemos como mínimo igual a 1, verificamos el momento 2 mínimo y
encontramos el momento de diseño. Entonces, por ejemplo, supongamos que delta nos dio 1.5. Entonces yo llego a mi curva de interacción y ese momento de esa combinación, véalo, acá estaba, pero no, esta es la máxima. Bueno, entonces lo multiplico por 1.5 y vuelvo a verificar que mi curva esté cumpliendo la interacción. Si no cumple, tengo que rediseñar. Entonces tengo que rediseñar, verificar Bresler, verificar los diagramas de cortante, verificar ahora efectos de segundo orden y listo. Ahí estaría completo mi diseño. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta de esto? ¿Alguna duda? Sí, profe, estaba viendo que para el cálculo del índice de estabilidad, en este ejemplo, las derivas eran superiores a lo mínimo que exige la norma, es decir, era mayor al 1% de la altura de piso. En esos casos, ¿tiene alguna inferencia eso Claro, es o que debería sí o sí ya tener derivas que cumplan no. pues, Si esa condición? estás en el requisito de la norma de las derivas, está por acá. Requisitos de deriva. Aquí dice, cuando utilices secciones fisuradas tanto en concreto reforzado como en mampostería, las derivas se pueden multiplicar por 0.7 antes de hacer la comparación. Entonces, estas derivas las divides por 0.7. Por ejemplo, la primera quedaría en 0. Uy, se amplifica un poco, espérate un segundo. Espérate un segundo que leí mal esto. La deriva máxima. ¿Será? Espérate. Es que- sí, perdón. Entonces aquí 0.0502 por 0.7 me da 0.035. Esta primera me da 0.035. Entonces, saquemos aquí 0.7 de supo. Esta me da 0.035. Esta segunda ya no me cumpliría. 0.054. Esta tercera pues, tampoco me cumpliría. 0.047. La única que cumple deriva y al límite es esta. Entonces sí, no me está cumpliendo derivas, toca rigidizar la estructura. Bueno, toca meterle más rigidez a esa estructura. Vale, profe. Y una última pregunta, es que no me quedó claro cómo fue que obtuvo al final, el momento 2 que dio 94. Estaba haciendo la operación y no me da. No, este 94 lo saqué del diagrama de cortante de momentos. Del Ah, M1 y vale. M2. Entonces la norma te dice, bueno, usted va a diseñar con este M2, ¿sí? Que es el momento máximo de su columna, pero como mínimo tiene que ser igual a este valor. El mínimo es 22. ¿Cuál cojo? Pues el mayor de los dos, 94. Delta 1, pues el momento de diseño es 94. Ah, listo, profe, gracias. Listo. Bueno, muchachos. Si no hay más preguntas.
Bueno, chicos, entonces nos vemos el próximo martes con el ejemplo del pórtico no arriostrado y terminaríamos nuestro curso. Y quedaría, pues ya, les recuerdo las fechas antes de que se vayan. El proyecto tenían que entregarlo el 18 y el examen es el 23. Bueno, pues el examen es solo columnas. Flexión biaxial, diagrama de interacción de columnas eh, y efectos P delta. Diagrama de interacción de columnas, ojo, porque yo por lo general no pongo columnas normalitas, ¿no? Vamos a ver cómo era el examen del semestre pasado, por ejemplo. ¿Qué era este? Fíjense. El semestre pasado la columna era una columna con un huequito. Y tenían que eh, calcular 5 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos. Carga máxima compresión, carga máxima tracción, la falla balanceada y una profundidad del eje neutro. Y con eso armar una curva de interacción. Ese era el primer punto. Y el otro era de Bresler. Pero pues bueno, el examen de ustedes va a estar un poquitico diferente. Y el del semestre anterior a ese fue este. También fue bien. A ver si lo encuentro porque ese creo que lo tenía en físico. No. Bueno, el otro sí tenía un poquito ahí de curva de interacción y tenía efectos P delta, pero bueno, es otro cuento. Entonces les recomiendo que practiquen bastante. Y si no hay preguntas, nos vemos el martes, chicos. Muchas gracias. Profe, Dígame. una cosa con respecto a la nota de los quizzes, ¿cuándo más o menos uno podría saberla? Esa, no me acuerdo, creo que ustedes ya tienen los quizzes hechos acá. En el archivo de la programación, creo que diseño. Aquí están los quizzes. Quiz 1, quiz 2, quiz 3 y por aquí un ejercicio de una viga trapezoidal. Me toca revisar qué fue lo que pasó ese día porque no me acuerdo. Entonces esos son esos 3 quizzes que tienen. Y ahí sacan su promedio, esa es su nota de quizzes. Ah, listo. No sabía, profe, gracias. Listo, vale. Creo que esto ya casi acabamos. Nos queda el tema de zapatas, pero creo que ya sería demasiado para ustedes. Entonces vamos a dejar el curso hasta aquí, hasta columnas. Ustedes ven un curso de fundaciones, ¿cierto? Sí, pero no se enfoca tanto, no, la verdad no se enfoca en el diseño, sino solo en En el la, cálculo de la capacidad portante, ¿no? Por lo menos en el que estamos viendo. no, y es que si metemos cimentaciones ya no daría el tema. Les regalo un librito para que lo puedan estudiar. Bastante sencillo. Las cimentaciones son muy sencillas. Les dejo un librito para que lo estudien y lo repasen. Bueno, Profe, sería de gran ayuda. Gracias. creo que es un libro de un profe de Medellín que se llama Luis Garza, si lo han escuchado.
Y pues es que en base a la norma colombiana es muy buen libro, como para tener una idea general de cimentaciones superficiales ahí, para que cuando les pregunten y si se gradúan y trabajan en esto, pues sepan alguito. Listo, muchachos. Entonces nos vemos.